Hoy vamos a hablar del escritor tucumano Hugo Foguet y del cuento Un granadero muerto en Junín. El objetivo del video es presentar quién fue Foguet, analizar su obra, incluir fragmentos cortos del cuento y relacionarlo con la pregunta: ¿existe una literatura tucumana? Elegimos a Hugo Foguet porque es uno de los autores más importantes de Tucumán. Su manera de escribir combina historia, emociones y preguntas profundas sobre la vida. En este cuento, Foguet se aleja de la idea de la guerra heroica y muestra algo mucho más humano: los últimos pensamientos de un soldado. Hugo Foguet nació en San Miguel de Tucumán el 3 de diciembre de 1923 y murió el 5 de junio de 1985. Realizó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional Bartolomé Mitre, trasladándose luego hacia la provincia de Buenos Aires para estudiar en la Escuela Nacional de Náutica Manuel Belgrano, y dedicó su vida a escribir, enseñar y participar en grupos culturales de la provincia. Entre sus obras más importantes se encuentran Pretérito Perfecto, Frente al mar de Timor y Naufragios, que es donde está el poema Un granadero muerto en Junín. La crítica destaca que Foguet profundiza en los sentimientos y pensamientos de sus personajes, mezcla historia con reflexión, representa muy bien la sensibilidad del noroeste argentino y propone una mirada humana y no idealizada de los hechos históricos. También muchas personas lo consideran clave para entender la literatura tucumana moderna. El cuento se ubica en la batalla de Junín de 1824. Pero Foguet no narra toda la batalla, se enfoca en un solo soldado que está agonizando. Es un relato íntimo, emocional y muy humano. Estos son algunos fragmentos del cuento que ayudan a mostrar el estilo de Foguet. El arenal bebió su sangre, ideas duras y brillantes como cuarzo, y su calavera rodó por el lecho de los ríos. Aspectos importantes del análisis. Uno es el punto de vista. Todo está narrado desde dentro de la mente del granadero. No vemos la guerra desde afuera, sino desde su cuerpo y sus pensamientos. Otro aspecto más es el tiempo fragmentado. El soldado mezcla recuerdos de su vida, sensaciones del cuerpo y pensamientos confusos. Eso es lo que muestra su agonía. Como tercer aspecto tenemos el lenguaje sensorial. Foguet usa imágenes del polvo, la tierra, la sangre y la luz. Esto hace que el lector sienta la escena como si estuviera ahí. La visión de la guerra. No se glorifica nada, ni tampoco se habla de héroes. Solamente se muestra la realidad triste y humana de lo que es morir solo en un campo de batalla. Lo que transmite es la fragilidad humana, la soledad en la muerte y lo poco que importa un individuo en medio de una historia grande. Además de que da una visión crítica y muy humana de lo que es la guerra. A continuación, vamos a ofrecer una relación con el artículo de la Gaceta titulado ¿Existe una literatura tucumana? El artículo pregunta si la literatura tucumana tiene algunos rasgos propios. Al analizar el cuento, vemos que sí hay elementos que se repiten en muchos de los autores de la provincia, como lo pueden ser la preocupación por la memoria histórica, una narrativa que mezcla historia con emociones, personajes comunes, los cuales no son héroes idealizados, una mirada profunda y sobre todo reflexiva sobre la vida o algunos temas que integran a la misma, y temas importantes en lo que vendría siendo el norte argentino, como por ejemplo la identidad y el pasado.
nosotros como grupo coincidimos con la idea de que sí existe una literatura tucumana y que según lo que pudimos investigar, Foguet es una de las voces más representativas de la misma. Él toma un hecho del pasado y lo convierte en una experiencia emocional universal. A un granadero muerto en Junín, de Hugo Foguet. La suerte lo llevó a morir lejos de su casa. Cayó con la garganta abierta de un lanzazo. El arenal vio su sangre y en los ojos que el espanto petrificó se reflejaron las montañas. En la lucha había perdido el morrión y las jinetas de sargento tan arduamente conseguidas, y también una parte importante de la fe en ciertas ideas duras y brillantes como cuarzo que guardaba en su mochila. Últimamente aflojaba la rienda y se tendía sobre el cogote del caballo, empuñando el sable, sin pensar demasiado, sostenido por la rutina y el amor propio. Su cuerpo quedó insepulto, su calavera rodó por el lecho de los ríos, hasta adquirir el pulimiento y la tersura de una pieza de marfil. ¿En qué contexto se lo escribió? Algunos elementos del contexto de Foguet y de su poesía ayudan a entender por qué podría haber escrito algo así. Por ejemplo, la memoria histórica y cultural. En los estudios literarios se ha leído que Foguet trata de fantasmas que atraviesan la memoria cultural. Entre esos fantasmas aparece un granadero muerto en Junín. Esa figura del granadero muerto se convierte en un símbolo más amplio, no solo de sufrimiento individual, sino de la fragilidad de la vida humana y de las contradicciones del mundo. Con esto podemos determinar que Foguet escribió este texto no solo como una historia heroica, sino más bien como una reflexión sobre la muerte y el ideal del granadero que no solo muere, sino que pierde una parte importante de la fe en ciertas ideas. Por ende, sugiere que Foguet podría estar diciendo algo sobre los ideales y cómo la guerra puede desgastar la fe en ellos.